Bueno, a continuación vamos a pasar a la tercera actividad del cultivo del café, ¿verdad? Vamos a empezar hablando de los tipos de poda. Existen diferentes tipos de poda para el cafeto, pudiendo ser estas la poda de formación, que está orientada a dar una adecuada forma a la planta de café. Entre los principales tipos de poda de formación se destacan los despuntes de las plantas durante los primeros estadios del cafetal, el de chuponamiento, que consiste en la eliminación de los chupones, y la inducción multicaulinar. Encontramos también la poda fitosanitaria. La poda fitosanitaria consiste en la eliminación manual de las partes de las plantas que están severamente afectadas por plagas o enfermedades, o como el mal de hilachas o la muerte descendente, entre otras, ¿verdad? Consiste en hacer la remoción de forma manual de de estas partes afectadas de las plantas. La poda de producción, revisando la poda fitosanitaria, es importante que estas partes que han sido removidas se alejen del lugar donde está el cultivo, porque si son enfermedades por hongos y hay esporas a través del aire, simplemente se pueden volver o esparcir aún más en la parte del cultivo. Entonces es necesario que estos frutos o las partes que se han sido removidas sean incineradas o enterradas en un lugar lejos de la plantación. Tenemos la poda de producción, que consiste en la remoción de las partes improductivas del café con el propósito de que se concentre la energía en las zonas productivas. Y los tipos de poda de producción son recepa y descope. Eh, en eso se resume lo que serían los tipos de poda. Tenemos también el manejo de la sombra. La sombra en el café puede tener dos orígenes, uno totalmente natural, en el cual se aprovecha la altura natural de los árboles que ya están en el bosque, y la otra es por causa humana, ¿verdad? Que es cuando el caficultor viene y decide que va a trabajar en un sistema agroforestal probablemente, o que quiere simplemente sombra para su cultivo. Entonces él viene y siembra plantas que le pueden proporcionar sombra. En el caso de los bosques, es de tener cuidado porque el crecimiento del bosque no es fácilmente regulado, y esto puede provocar que haya una cantidad de luz indeseada o que haya muy poca luz. Entonces, esto es de tener equilibrio, porque al disminuir la cantidad de luz que entra, se disminuye también la capacidad fotosintética de las plantas. Cuando se trata de los árboles de sombra, generalmente los caficultores usan cultivos como cacao, mango, guayaba, guava, plátano y algunas veces árboles maderables. La siembra va a depender de la elección del caficultor. En caso de que el caficultor solamente quiera proporcionar sombra, no tiene que tener tanto cuidado en cuanto a a la distribución o al distanciamiento de siembra. Pero si el caficultor quiere que, por ejemplo, cacao, quiere sembrarlo en conjunto con el café para fines productivos de ambos, sí va a tener que tener la consideración del, del distanciamiento para el cacao, tanto como para el café también. La sombra puede tener dos funciones. Estas pueden ser función directa, que es cuando la sombra protege al café toda la incidencia directa de los rayos del sol, disminuyendo de esta forma la transpiración y la evaporización del agua, y regulando la temperatura del suelo también. Y la función indirecta, que es cuando la sombra limita el crecimiento de la maleza, permite una mejor retención de la humedad en el suelo, y reduce o impide la erosión hídrica y favorece la acumulación de la materia orgánica en el cafetal. La cantidad de sombra generada es importante, ¿verdad? Cuando tenemos una sombra excesiva, es decir, que no hay mucha entrada de sol, la planta no adquiere por lo tanto energía solar, y eso disminuye su actividad fotosintética. Al disminuir su actividad fotosintética, también la planta va a disminuir la capacidad de estar produciendo frutos y la calidad de los frutos, por lo tanto. Entonces es de tenerle mucho cuidado. Y cuando es una sombra deficiente, hay una mayor entrada de luz, puede provocar que las plantas aumenten su actividad fotosintética, pero a su vez esto va a aumentar el agotamiento del suelo debido a que va a haber una mayor actividad en la planta. La sombra también puede ser de diferentes
clases, ¿verdad? Ya puede ser sombra temporal, que es el propósito que su propósito es darle cobertura a las plantas de café mientras se alista la sombra permanente, ¿verdad? Por ejemplo, esto se ve bastante con lo que es banano. El banano es sembrado con el café y con diferentes otros cultivos para proporcionarle una sombra temporal mientras generalmente se alistan las ingas para ser sembradas con el café, ¿verdad? Ya que el banano se puede aprovechar mientras el café se desarrolla y la inga se desarrolla también. Y está la sombra permanente que tiene el propósito de proteger al cafetal durante todo lo que es su ciclo de vida. Entonces para esta generalmente se usan árboles maderables y, o que ya tienen un porte más grande y tardan más tiempo en desarrollarse, pero también duran más tiempo en campo. En cuanto a la nutrición del café, es conocido que el café tiene altos requerimientos de nitrógeno, potasio y requerimientos de fósforo es bajo, aunque todos son igualmente necesarios en la nutrición. En café de 3 años de edad se han reportado necesidades nutritivas de 125 kilogramos de nitrógeno, 13 de potasio y 126 13 de fósforo y 126 de potasio, estando básicamente con una proporción 10-1-10. La nutrición va a variar en base al tipo de explotación que se esté trabajando y a la edad del cultivo. En cuanto a las deficiencias, tenemos que la deficiencia de nitrógeno produce un amarillamiento en el follaje y provoca que haya una disminución de la actividad fotosintética, ¿verdad? Ya que esto se debe a la clorofila, bueno, se debe al color verde que es proporcionado por la clorofila y en la clorofila es donde ocurre la fotosíntesis y se nota en toda la hoja desde la base hasta las ramas se nota toda la hoja hasta la base de las ramas. Si la deficiencia es aguda, las hojas se llegan a caer, los frutos se vuelven amarillos, cuando normalmente deberían ser verdes o rojos, y crecen poco y puede desprender los frutos con facilidad. La deficiencia de fósforo, los síntomas muestran hojas viejas, se muestran en las hojas viejas en forma de manchas amarillas entre las cuales aparecen coloraciones casi de color violeta. Las manchas pueden ser de diferentes tamaños y pueden llegar a cubrir casi toda la hoja. En el caso de que la deficiencia sea severa, las hojas se tienden a tornar de un color rojizo y se les desprende las ramas con frutos en maduración fácilmente. La deficiencia de potasio se manifiesta inicialmente con un ligero amarillamiento en el borde y en las puntas de las hojas. El amarillamiento se va acentuando poco a poco hasta llegar a adquirir un tono pardo rojizo. En el caso de la afección de que la planta sea grande, los bordes llegan a necrosarse. La deficiencia de magnesio, los síntomas aparecen primero en las hojas viejas también y se presentan como unas manchas amarillas entre las nervaduras, comenzando en la base de la rama y extendiéndose hasta la punta. Lo que sucede es que las hojas más viejas comienzan a desprenderse de la rama y ocurre principalmente con las que cuentan con un fruto, disminuyendo de esta forma la capacidad fotosintética de la planta y la cantidad de frutos que la planta va a lograr producir, ¿verdad? Toda esta información mencionada actualmente ha sido obtenida del manual del cultivo de café por el ingeniero Sotomayor, Navas, Urbano, Moreira y Vasco, ¿verdad? En 1993. Ahora vamos con las plagas del café. Tenemos el grillo indiano, que son insectos de color café o negro con una barriga de color amarillo. Todo su cuerpo mide más de media pulgada de largo, se comen las hojas del cafeto y las hembras causan daños físicos al realizar la oviposición, es decir, que ponen huevos en las plantas y esto es lo que causa daño. Tenemos también el gusano baranador del tallo. Es un adulto, en el estado adulto son insectos de color café claro con manchas blancas en sus alas. Es importante controlar los adultos para que no hayan larvas, que en el estado larval es como le causan el daño al cultivo. Es como le causan el daño al cultivo. Entonces los daños que causan son mecánicos y lo que sucede es que las larvas penetran el tallo y hacen un túnel porque ahí es donde se quedan viviendo básicamente y de ahí es donde se alimentan. Y generalmente los ataques de estos
de estas larvas ocurren durante la época fría. Tenemos al gusano minador de las hojas. La mariposa viene y coloca los huevecillos en el haz de la hoja y de esta emerge un pequeño gusano de color casi blanco, del tamaño de una semilla de zanahoria, con un cuerpo anillado, y este gusano vive dentro de la hoja y se alimenta de la parte carnosa, y el daño se ve como una pequeña quemadura casi de color café. Tenemos la cochinilla harinosa. Es un pequeño insecto que tiene un color entre amarillo y rojizo. Su tamaño es aproximadamente igual al de una semilla de jonjolí, muy pequeño. Tiene una pequeña barriga y su cuerpo está cubierto con algo que parece harina blanca y está rodeada por un líquido pegajoso. También tenemos los áfidos o los pulgones, que son insectos muy pequeños. Su cuerpo puede ser de color blanco, amarillento, verde o negro. Tienen una forma casi jorobada y secretan una miel muy pegajosa. Siempre se suelen encontrar en grupos grandes. Y con los áfidos es de tener mucho cuidado porque estos, al provocarle heridas a las plantas en diferentes partes, pueden provocar el ingreso de otros organismos que pueden causarle daño también. Ahora vamos con las enfermedades del café. Tenemos el mal del talluelo, que es una enfermedad que solo se presenta a nivel de semillero y de vivero. En el tallo de la planta se produce una lesión de color café rojizo y provoca una marchitez en las hojas. Generalmente la enfermedad se presenta en grupos de plantas, no solamente en una sola, sino que toda una parte se tiende a contagiar. Tenemos la antracnosis, que es una enfermedad causada por un hongo, por lo general del género Coleotricum. Se alimenta del tejido muerto de la hoja y las hojas presentan una mancha de color café o gris y los bordes son irregulares. También hay presencia de puntos negros distribuidos en la lesión. Se presenta también en frutos verdes y ramas y el daño principal es la caída de las hojas, secamiento de las ramas y de la punta hacia la base. Tenemos la enfermedad de mancha de hierro. Es una enfermedad causada por un hongo también. Se relaciona también muchas veces con deficiencias nutricionales. Entre los síntomas se encuentran manchas de 1 centímetro de largo, de color pardo claro o café oscuro con centro blanco y en la orilla manchas rodeadas por un anillo de color amarillo que puede presentar casi en cualquier etapa de la planta, ¿verdad? En cualquier parte, perdón, en cualquier etapa del ciclo fenológico de la planta. Las lesiones son, si las lesiones son muy avanzadas, provocan la caída de las hojas. Tenemos el mal de hilachas o coleroga. Es un problema severo en cafetales descuidados. Ocasiona pérdidas económicas en zonas muy húmedas y calientes, principalmente cuando la ventilación y la luz son reducidas o limitadas. Las hojas y las ramas y frutos presentan una película en forma de telaraña, se da una marchitez en las hojas atacadas y un secamiento y desprendimiento de los granos de café. Y tenemos finalmente la roya del café, que es una enfermedad que en los últimos años ha provocado grandes pérdidas a nivel nacional. Es provocada por el hongo Melia bastatrix y las lesiones son de un color anaranjado y cada una de ellas puede contener hasta 150.000 estructuras de reproducción del hongo. La enfermedad se manifiesta únicamente en las hojas, es visible únicamente en las hojas y estos datos de las plagas y las enfermedades fueron obtenidos de la cartilla número 11 del ICAFE, que habla sobre plagas y enfermedades más comunes en el cultivo de café. Muchas gracias.